Hoy, Pedro, en este programa, que va a ser un poco más breve y que vamos a compartir tú y yo, como ya nos ha pasado en alguna ocasión, normalmente pues la verdad es que hemos quedado bastante satisfechos del resultado del programa. Vamos a hablar de la deriva autoritaria que estamos viendo tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Y vamos a hablar, aprovechando el reciente aniversario de la proclamación de la Segunda República, pues de algo de lo que no se habla casi nunca, y es de la existencia de la República como concepto, de esos valores republicanos que son pues una alternativa diferente a lo que estamos viendo y desde luego una forma de enfrentar esta deriva autoritaria que estamos viendo justo en la dirección contraria a la que se está yendo. No es a la de que es, en lugar de ir hacia menos democracia, como estamos viendo, hacia menos libertades, como estamos viendo, justo sería ir en la dirección contraria, es decir, hacia más participación ciudadana, más gobierno para el bien común, más libertades, más justicia social, en fin, todo lo contrario de la evolución que estamos viendo en nuestras sociedades, en nuestros sistemas políticos, una evolución de lo más preocupante, y de eso vamos a hablar hoy. Pedro, vamos a hablar de lo que significa la República. Desgraciadamente es un tema que ha quedado totalmente censurado, tanto de la educación como de los medios de comunicación. Ha quedado censurado en los últimos 50 años, desde la muerte del dictador. Este año recordemos que se van a cumplir los 50 años en el mes de noviembre de su muerte, y ha estado completamente censurado pues, por la evidente razón de que desde los ámbitos del poder pues, se ha visto a la República como una amenaza a los privilegios que se mantuvieron y que fueron heredados por el actual sistema político y que permanecieron ahí pues prácticamente intocables después de la muerte del dictador y de la transición hacia el régimen actual. Pedro, a mí me gustaría que tú, como experto en lo que es la República, en lo que es el republicanismo, nos hicieras un resumen de qué significa de verdad la República, qué significa de verdad el republicanismo y por qué ahora es más necesario que nunca el recuperar esta idea y el que la ciudadanía se la forme en estos valores republicanos para que seamos capaces de enfrentar esta deriva autoritaria que estamos viendo y que amenaza, por supuesto, con erosionar pues todo aquello que, si bien para muchos puede resultar insuficiente, pero no cabe duda que fue un progreso respecto a sistemas políticos que vimos en tiempos pasados. Pedro, coméntanos. Bueno, vamos a ver. Una cuestión es la República en general, ¿no? Y otra cosa, bueno, pues es la República en concreto. Y entonces, en estos días hemos visto cómo ha habido cientos de actos. Siempre que llega el 14 de abril, llega el mes de abril, a lo largo de toda España hay montones y montones de actos de todo tipo, ¿no? Y en ellos se establece un poco, entre otros temas en los que se hablan en esos actos, está ese tema que tú planteas, ¿no? O sea, la reivindicación de la República como concepto, como objetivo político, como deseo, ¿no? También hay un componente pues, de nostalgia, de homenaje respecto del pasado, pero también, sobre todo, lo que hay es una defensa de la República en tanto que sistema de valores y forma de Estado y sistema de gobierno, ¿no? Entonces, a ese nivel, bueno, pues aún hay un cierto debate, ¿no? Lo que pasa es que hay un tercer nivel, que es el de las soluciones concretas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que lo que sería más procedente sería responderte uniendo esos dos planos, ¿no? El plano de qué pasa con la República como concepto en general y qué significa eso de valores republicanos, y luego la cuestión concreta. O sea, en el momento actual en el que estamos en España, necesitamos más que nunca la defensa del bien público. Eso creo que estamos de acuerdo. Es decir, el bien público, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste
en que de alguna manera el bien de la mayoría, el bienestar de la mayoría, la seguridad, el trabajo, los derechos sociales, el derecho a la supervivencia, al trabajo, a la dignidad y al respeto de la gente, de la población, de la ciudadanía, deben de primar por encima de intereses particulares. Entonces, si estamos hablando de la vivienda, pues lo que podemos encontrar, y es un ejemplo que hemos puesto aquí muchas veces, que en la mayor parte de la propaganda institucional e incluso de las medidas que se toman para ayudar en el tema de la vivienda son medidas que van dirigidas a proteger a los propietarios, y la mayoría de los propietarios están siendo cada vez más de los propietarios de viviendas en venta o de viviendas en alquiler, y cada vez más esos propietarios son grandes fondos de inversión. Bueno, pues si hay una defensa efectiva del bien público y de las necesidades públicas, el Estado tendría que tener algún tipo de obligación autoimpuesta estructuralmente para defender los intereses de la mayoría. Es decir, el derecho a la vivienda no puede ser solamente un derecho enunciativo, sino que tiene que ser un derecho práctico, un derecho que tenga una traducción práctica. Entonces, cuando vives en un Estado, por muy democrático que sea, en el cual, por ejemplo, no existe una política de defensa del bien público en el tema de la vivienda, y hay una ausencia de políticas efectivas que favorezcan el acceso a la vivienda, bueno, pues eso es una ausencia de valores republicanos. Entonces, la república es una forma de Estado, pero si nosotros establecemos una conexión entre qué significa eso, porque ya sabemos que hay montones de repúblicas que son una pena, ¿no? Son una desgracia. Pero son repúblicas en las que normalmente pues lo que no hay son republicanos. Ni se defienden los valores republicanos, ni estructuralmente están comprometidas con la conciliación entre derechos sociales y derechos políticos, entre derechos civiles y derechos sociales. Porque lo que define el republicanismo como ideología es conciliar efectivamente esa doble necesidad, la de que se defiendan los derechos sociales con los derechos políticos. Y entonces eso en España hoy en día pues está en retroceso. Es decir, en España la ausencia de república no solamente es la ausencia de una determinada forma de gobierno, sino que también es la ausencia de políticas que defiendan el bien público, que defiendan los derechos sociales efectivos de la mayoría de la población, y además encima también encontramos retrocesos en los derechos políticos. Está en retroceso desde una situación que tampoco era buena, que todo hay que decirlo. Pues no. Obviamente era mejor que en el franquismo, lógicamente. Sí, es verdad. Pero tampoco era una situación buena. Y desde esa situación... En el franquismo no había teléfonos móviles, por ejemplo. O sea, en este sentido hemos mejorado. Bueno, no sé si hemos mejorado, ¿no? Bueno, pero que vamos, que el tema, desde luego, tienes toda la razón, que está retrocediendo, y no solo en España, está retrocediendo en los Estados Unidos, que es lo que es más alarmante, puesto que es la potencia dominante a nivel mundial. Se suponía que era la democracia dominante a nivel mundial, y está retrocediendo en Europa, que se supone que era también el otro baluarte de las libertades y de la democracia a nivel mundial. ¿En qué ese retroceso que se está dando en Europa, que se está dando en Estados Unidos, ya vemos lo que hay, lo que tenemos es esta nueva administración que ha entrado, que ha tomado posesión en el pasado mes de enero. En Europa, ¿por qué crees que está sucediendo esto y cómo se está manifestando? Y también, ¿cómo ves que está evolucionando de forma diferencial en los diferentes países europeos? Porque tampoco es la misma evolución en todos. O sea, vemos problemas muy, muy evidentes y una evolución pues muy madura ya hacia una situación que está muy alejada de lo que es el republicanismo, como puede ser la Hungría de Víctor Orbán, pero también tenemos una situación de lo más preocupante en muchos otros países. Desde luego la situación en Alemania es de lo más preocupante, con esa represión continua que se está dando pues en los ámbitos más disparatados, como puede ser la simple manifestación en defensa de Palestina.
La estamos viendo también en Francia, la estamos viendo en el Reino Unido, que no, aquí no vamos a comprar eso de que el Reino Unido no es Europa, sabemos perfectamente que es Europa, con los lazos que nos unen, y la estamos viendo en Italia, muy obviamente también, la estamos viendo también en España. Esta semana, por ejemplo, hemos visto como ese partido de la derecha catalana pues ha impulsado esas políticas antimigratorias en Cataluña, poniendo unas trabas muy grandes al empadronamiento de migrantes, por ejemplo, que eso también es, no cabe duda, también un retroceso. Bueno, coméntanos un poco cómo ves esa evolución en Europa, qué crees que se debe, qué diferencias ves entre unos países y otros. Bueno, nosotros hemos comentado aquí en el programa más veces que los principales enemigos de la democracia en Europa, de eso que se llama la democracia liberal, que es la democracia en la que puedes expresar y vivir ciudadanamente en oposición al gobierno y puedes expresar tu punto de vista y existe el sagrado derecho a que te dejen en paz, más o menos, ¿no? Bueno, pues que es un derecho muy republicano. Lo que pasa es que ese derecho se ve compensado con la virtud republicana, y es la de que una persona en un determinado momento asume que tiene que adoptar un compromiso para hacer que algo en lo que cree y que considera necesario vaya adelante, ¿no? Es decir, que la Europa democrática que conocemos tiene enemigos, pero esos enemigos no están solamente en el exterior, suponiendo que los haya en el exterior, vamos a suponer que sí. No, los principales enemigos están en el interior. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que la buena parte de las clases dominantes de nuestros países no creen en el sistema democrático. Es decir, el sistema democrático es un producto histórico, es un producto de años, décadas, generaciones de luchas, y es la resultante de la lucha de fuerzas en la que vivimos. Es la resultante entre fuerzas opuestas. Y que estas clases altas lo que han hecho ha sido aceptarlo porque no han tenido más remedio y convivir con ello porque no han tenido más remedio, pero que obviamente para ellos no es el sistema ideal. Ellos prefieren otro tipo de sistema. Claro, En que su posición dominante pues esté más garantizada, sea más obvia, tengan más mecanismos de control y de dominio. Claro, lo que ocurre es que el sistema democrático, ese producto histórico de generaciones de lucha, y que está configurado, está tallado a lo largo de la historia por enfrentamientos, por huelgas, por el movimiento sindical, por el choque entre la derecha y la izquierda, las distintas facciones, el resultado de las guerras, el resultado de la Primera Guerra Mundial, el fracaso del liberalismo salvaje del 19, los enfrentamientos en la época entre guerras, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad histórica de desarrollar Europa y de estabilizar socialmente Europa y conceder la existencia, o sea, construir una Europa social que de alguna manera permitiera una cierta estabilidad social. Todo eso configura un determinado modelo histórico. Bueno, pues ese modelo histórico, que es el que llamamos las democracias europeas, donde había derechos sociales en distinto grado de profundidad, pero derechos sociales que estaban sufragados por los impuestos de los ciudadanos, por el trabajo de los ciudadanos, ¿no? Y que además había participación política en alguna medida, pero sobre todo lo que había era un sistema plural. Bueno, pues ese sistema que nos dicen que, poco menos que nos dicen que eso es algo que nos ha regalado la derecha, que nos han regalado los poderes económicos y financieros. Bueno, pues no nos lo han regalado. O sea, lo poco o mucho que podamos haber tenido en toda Europa occidental, ha sido fruto de décadas de generaciones de luchas. Y si ha habido avances en el tema social, y los ha habido, objetivamente los ha habido, no se han regalado. Y al contrario, están en retroceso desde hace muchos años. Y además hay una lucha ideológica muy potente para destruirlos. Bueno, pues en el momento actual lo que estamos viendo
es que después de los desgraciados hechos en Ucrania y en la situación internacional, con el enfrentamiento que se produce en Ucrania a partir de 2014 y ya de forma exagerada a partir de 2022, lo que estamos viendo es que en la Unión Europea, y ahí es donde estamos nosotros también, lo que se ha podido ver es que hay una superestructura de poder muy potente. Hay una clase política que está muy bien metida en el entramado de las instituciones de la Unión Europea, que actúa coordinadamente con las fuerzas económicas y con las fuerzas de poder económico que existen en Europa, pero que también existen en el mundo atlántico, es decir, en la relación con Estados Unidos y con Inglaterra, ¿no? Y que esas fuerzas, de alguna manera, no han sido electas, es decir, tienen un poder por encima de los estados muy importante. Y entonces, curiosamente, las transferencias de soberanía que han hecho los distintos estados hacia la Unión Europea no solamente han sido soberanías de la soberanía estatal, sino también de la soberanía nacional, porque soberanía estatal y soberanía nacional son cosas diferentes. Desde un punto de vista democrático, lo importante es la soberanía nacional. Si tú tienes soberanía nacional, es decir, si la nación tiene derecho a organizar su destino y a decidir su camino, entonces se va a dotar de un Estado capaz de llevar adelante lo que la soberanía nacional decida. Y luego, ¿qué ocurre? Si hay un poder externo o interno que condiciona la labor del Estado, pues entonces se condiciona la soberanía estatal. Es un Estado con soberanía limitada. Pero lo que ya es muy grave es, no, eso, bueno, eso ya es muy grave. Pero es que el problema que hay ahora es que la soberanía nacional también se ve en peligro. Se han visto, o sea, el proceso de Unión Europea en la práctica a lo que ha llevado es, primero, a un retroceso en la soberanía estatal de los estados para decidir qué tipo de políticas quieren, porque han transferido la política monetaria, han transferido la política económica, las políticas de gasto a grandes rasgos, los marcos, todo eso está transferido. Y ahora vemos también que en temas de defensa también, ¿no? Pero todo eso es política de la soberanía del Estado. Pero es que ahora lo que estamos viendo es que poderes no electos, y yo considero no electo, creo que podemos decir que Ursula von der Leyen no es una persona electa, es decir, la Unión Europea no es un Estado, ni ha sido elegida democráticamente por el demos europeo. Ahora los comisarios de la Unión Europea se permiten decirle a Rumanía o a Hungría o a Italia o a Grecia en el pasado qué cosas pueden hacer como nación y qué cosas no pueden hacer. Entonces, es decir, estamos viendo cómo hay un doble ataque, ¿no? Por la parte... Bueno, y lo hemos visto con Eslovaquia hace nada, cuando Robert Fico se ha tenido que rebelar contra esa prohibición, ¿no?, que se ha permitido hacer Ursula von der Leyen para que no vaya representantes de los estados de la Unión Europea al Día de la Victoria, a la celebración. Bueno, pero esto es muy importante recordarlo, no es nuevo. Es decir, hace ya unos cuantos años, siendo comisario europeo Barroso, el portugués, tuvo una recepción cuando Inglaterra estaba entonces en la Unión Europea. Tuvo una recepción en Londres con el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, ¿no? Y esto eran los días en los que Grecia estaba enfrentándose al tema de los recortes por la troika, que le imponían un tope de gasto, etcétera, ¿no? Y entonces el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos le planteó que, bueno, pues que Grecia estaba luchando, que era un camino democrático, que era una elección nacional que había hecho el pueblo griego, etc. Y entonces lo que le respondió Barroso era que las democracias del sur de Europa eran débiles, que tenían una historia pasada de dictaduras, que eran recientes en la Unión y que si se enfrentaban a la Unión Europea en temas fundamentales, podían dejar de ser democracias porque podrían tener que ser intervenidas. Es decir, esto ocurrió
en los días de la crisis de 2008, 2009, 2010. O sea, cuando fue esa época. Entonces, es decir, que esto no es nuevo, esto no tiene que ver necesariamente con el tema del enfrentamiento con Rusia o con el enfrentamiento con estos o con los otros. No, no, esto es un problema de clase interior que tiene que ver con la estructura interior de la Unión Europea. La Unión Europea en este momento, en la práctica, se está desvelando como una fuerza que no es democrática y que además le viene muy bien a los gobiernos supuestamente democráticos que tenemos, porque les permite actuar como una excusa. Es una excusa. Es decir, hay montones de debates de cosas que se deciden en el ámbito europeo que no se deciden en el ámbito nacional. Y en el tema económico, en el tema monetario, en el tema de relaciones internacionales, en el tema de defensa, en el tema de los topes de gasto, en el tema de modelo productivo. En todos esos temas estamos viendo cómo imperativos europeos de la Unión Europea nos vienen a España y entonces el gobierno español los acepta sin más y lo que es peor, ni siquiera se debaten en el Parlamento porque hay una especie de papanatismo europeo en ese sentido que impide que estas cosas se discutan, ¿no? Se discutan en serio, en profundidad. Y eso es gravísimo. Es decir, y además hay otra cosa, que cuando planteas alguna duda sobre esto, entonces automáticamente te indican que eres de extrema derecha. Bueno, pues no, mire, no soy de extrema derecha. No somos de extrema derecha en un colectivo burbuja, precisamente, ¿no? No, precisamente no. No, precisamente no. Ni siquiera somos globalistas de los de Soros. ¿Os acordáis cuando nos acusaban de eso? Porque el papanatismo sin fronteras está muy extendido. Entonces había gente bueno, pues se pensaba que nosotros éramos no sé qué, ¿no? Pero yo creo que cualquiera que haya seguido el programa sabrá que nosotros tenemos una posición democrática, una posición republicana, con sus matices, cada uno, y una posición que defiende el bien público y defiende el Estado democrático y además una política social determinada, ¿no? Y que siempre hemos estado en contra del globalismo neoliberal. O sea, es casi una seña de identidad de todos estos años en el programa. Hombre, claro, si es que la izquierda tradicionalmente siempre estuvo en contra de ese modelo de globalización. Claro. Es una, lo más que parece que nos hemos olvidado a día de hoy, ¿eh? Una cosa curiosa. Claro, bueno, es que lo que nos demuestra hasta qué punto se ha degradado la situación de la izquierda oficial. Cuando digo izquierda oficial me refiero a la que está instalada en las moquetas de los parlamentos y del gobierno, ¿no? Es que algunas de las mejores o más contundentes críticas a lo que ha sido el modelo globalista las está haciendo ahora gente que no dudaríamos en llamar de extrema derecha o reaccionarios, ¿no? Entonces, claro, cuando te viene ahora un dirigente norteamericano y te dice que el modelo globalista les ha empobrecido y que, bueno, pues uno lo que tiene que preguntarse es ¿y por qué nuestros dirigentes de nuestros partidos de izquierda y de nuestros diputados y de nuestros representantes no han utilizado las plataformas públicas que tienen a su disposición para hacer una crítica contundente de lo que ha sido el modelo globalista y el modelo neoliberal imperante? ¿Por qué no lo han hecho? Pero si es que no lo han hecho, no lo han hecho, por ejemplo, cuando han negociado gobiernos, cuando han negociado gobiernos a nivel municipal, autonómico o a nivel estatal, no lo han hecho. Pero eso sucede, es que lo que yo veo es que ha ido madurando durante estos años todas las implicaciones que ha tenido ese modelo de globalización neoliberal. Se ha ido imbricando con todo lo que ha sido la moneda única, lo que ha sido la Unión Europea, lo que han sido los acuerdos de comercio a nivel internacional. Y la aceptación que ha tenido la izquierda parlamentaria de todo ese marco ha sido tal que les impide, de facto, el establecer una crítica, porque ellos... Esto lo que implica es que finalmente ellos han aceptado el modelo de capitalismo neoliberal. Si quieres, por supuesto, moderando las aristas más agudas que pueda tener ese modelo,
no cabe duda. No es lo mismo el modelo que pueden tener los partidos conservadores que el que pueden tener estos partidos a los que les queda un poquito del pozo socialdemócrata ese que pudieron tener un día, pero la aceptación del modelo capitalista neoliberal, de ese modelo globalizador neoliberal, pues está claro que la tienen. Y esas críticas que hubo en su día, hace 2 décadas, 3 décadas más bien, ya casi, pues todo eso ha desaparecido ya del discurso público y aceptan plenamente esto. Y yo creo que esto nos debería llevar al siguiente punto, y es, Pedro, ¿dónde está ahora mismo? Porque está claro que el republicanismo en España, ese se decidió, y no se decidió precisamente de una forma democrática, que iba a desaparecer del discurso público. Se decidió antes incluso de la muerte del dictador. Recordemos todos los acontecimientos que sucedieron previos a la muerte del dictador, todos esos movimientos políticos, muy destacado el movimiento político que hubo dentro, en el seno del PSOE, con esa toma del poder, que hubo por parte de esos jóvenes que tomaron, como digo, el poder en el Congreso de Suresnes. Y ya el republicanismo ya se había descartado del discurso público, se había decidido que no iba a existir por evidentes razones, para que no se ese modelo que heredado el franquismo, que no era precisamente un modelo que pensara en el bien común ni remotamente, pues es un modelo que se heredó en buena medida por el régimen subsiguiente, por el régimen del 78. Y el problema que enfrentamos ahora mismo, Pedro, en el día de hoy, que es lo que nos interesa, es que la ausencia de esa formación republicana entre la población, de ese discurso en los medios de comunicación, hace que las alternativas que se le ofrecen a la población ante los problemas evidentes que están sufriendo, pues se vuelvan hacia esos sistemas autoritarios. Es decir, la alternativa es que las cosas están funcionando mal, están empeorando, se lo está diciendo a la población, y entonces surgen, en lugar de surgir el obvio discurso que debería estar presente para todo el mundo, que es el discurso republicano, ese discurso, como digo, del bien común, ese discurso de que la política se puede hacer de otra manera, pues surge el otro discurso, ese discurso autoritario de que las cosas funcionan mal, porque precisamente lo que ocurre es que tenemos poca mano dura, porque tenemos pocas clases sociales, porque tenemos poco capitalismo, porque tenemos poco mercado, porque tenemos enemigos exteriores, tenemos la famosa puñalada en la espalda, ha vuelto a resurgir, del enemigo interior. Aquí a los oyentes que no conozcan el acontecimiento histórico, la famosa puñalada en la espalda, pues que se remitan a la historia de Alemania en el periodo entre guerras y verán lo que fue y verán el paralelismo con ese discurso que nos lleva otra vez al autoritarismo. Es decir, que los traidores los tenemos dentro de nuestros países, en fin. Y por lo tanto, lo que necesitamos es esos regímenes más autoritarios, menos liberales, menos democráticos, porque ahí en el exceso de democracia es donde está el problema. Bueno, Pedro, coméntanos. Lo que nos dicen es que en última instancia hay un discurso que es antipolítico. Es decir, la política es mala, los políticos son todos unos ladrones. El que no son, si no son unos ladrones, son unos corruptos que dejan a los ladrones campar por sus anchas, y son todos unos traidores. O sea, ese es el discurso, ¿no? Ese es un discurso que es básicamente antidemocrático. Y luego también se extiende la idea de que no todo el voto vale, de que hay mucha gente ignorante, que se desprecia a capas enteras de población, unos porque son pobres, porque son fachas, porque son fachapobres, o porque son estos o lo otro. Entonces tenemos el cóctel perfecto. Tenemos retrocesos sociales, tenemos retrocesos en derechos, tenemos
un sistema productivo que es disfuncional. La culpa se la echa al sistema político, se la echa a los políticos como clase, se hace esa crítica al sistema democrático, al sistema constitucional y se jalea a quienes de alguna manera denuncian eso, pero sin entrar nunca al detalle de qué es lo que proponen como alternativa. Entonces, como algo meramente claro, debiéramos de decir que cualquiera que critique la política como tal política es alguien a desconfiar. Es decir, la política lo que significa es que política significa que el camino que tomamos lo podemos tomar entre todos. Es decir, que hay cosas que dependen de aquello que decidamos entre todos. Algo que se puede decidir entre todos o entre una mayoría, organizadamente, eso es algo político. Es decir, no es político, por ejemplo, la lluvia. La lluvia se produce, pero no podemos, por mucho que nos reunamos y decidamos que llueva o que deje de llover, pues el proceso natural va a ocurrir. Pero nosotros sí podemos decidir políticamente tener sitios para resguardarnos, podemos decidir construir una presa para aprovechar el agua, podemos decidir salir a la calle o no salir a la calle el día que llueve, podemos decidir muchas cosas. Entonces hay procesos naturales, pero hay procesos que dependen de lo que decida una ciudadanía que esté organizada. Entonces, la idea republicana lo que plantea es que una ciudadanía, para poder decidir, tiene que estar formada. Pero para estar formada tiene que tener un gobierno y un Estado que facilite que la población esté informada, que esté formada, que esté educada. Y eso significa acceso a la información, acceso a la educación, significa educación pública, significa instrucción pública. Es decir, la República no solamente plantea, los valores republicanos no solamente plantean pues una determinada forma de hacer las cosas, sino también un determinado mecanismo para que eso pueda funcionar. Pero hoy en día lo que vemos en gran parte de las críticas que se hacen a los problemas objetivos que tenemos son críticas que son antidemocráticas. Y que no ofrecen una solución, no ofrecen ningún tipo de solución, ¿no? Y esa es una de las desgracias que estamos teniendo. Entonces, Trump, el problema del trumpismo, por ejemplo, o de las extremas derechas trumpistas, que se están demostrando que son en cierta medida antisistema, si llamamos sistema al equilibrio de fuerzas que había antes, ¿no? O sea, esta gente ya abiertamente, lo hemos comentado aquí otras veces en otros programas, es gente que cuestiona el hecho mismo democrático, cuestiona la cuestión democrática, ¿no? Y entonces, los que han estado gobernando hasta ahora, esa superestructura de Bruselas y nuestros propios gobiernos, digamos que tenían una visión más utilitarista del sistema, que consideraban que ellos controlaban el sistema político, controlaban el sistema democrático, controlaban los resortes que permiten los cambios de gobierno en el sistema democrático, porque tenían influencia en los medios de comunicación, tenían influencia en la formación de los imaginarios colectivos, y el sistema democrático, aunque sea formalmente, es muy estable porque la ciudadanía tiene, por un lado, una sensación de que puede participar, porque vota, porque puede dar su opinión, ¿no? Aunque luego no le hagan caso, y luego porque también había unos retornos en forma de un cierto nivel de vida, al menos en el mundo occidental. Entonces, ¿qué ha ocurrido cuando esos retornos en forma de nivel de vida en el mundo occidental han estado retrocediendo? Porque todo lo que se ha ganado, todas las plusvalías que se han obtenido, toda la riqueza que se ha generado con el nuevo modelo productivo de capitalismo financiero, globalizado, etcétera. Que todo ha ido a las clases altas, sí. ¿Dónde ha ido a parar todo eso? Pues eso ha ido a parar a quienes lo han protagonizado. Entonces, es curioso, ¿no? Es decir, este tipo de crítica, ¿a quién se la hemos escuchado últimamente? A los chinos, lo cual es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, ¿por qué se ha producido el
el despegue de China. Y esto lo hemos podido, lo estamos constatando ahora, ¿no? En cierto modo. Bueno, ya Pascal Echicalés en su libro Plan contra Mercado, que publicamos, ¿no?, ya nos contaba algo de eso, ¿no? El plan, los efectos del plan contra el mercado, ¿no? Bueno, y Hillary Clinton, en un vídeo que se ha difundido bastante en redes estos días, creo que de manera sorprendente coincidía con Chicalés y decía, es que no, se puede competir con los chinos porque tienen planificación central. ¿Cómo vamos a competir con ellos? Dice, hay que pararles los pies. Claro. La consecuencia era diferente. Bueno, hombre, Nike, escucha, Nike y Apple también tienen planificación central. Lo que pasa es que su planificación les ha llevado a decir, vamos a deslocalizar las empresas. Es decir, eso está planificado, la deslocalización masiva está planificada. Es decir, cuando tú desmontas las fábricas de automóviles norteamericanas y te las llevas a otros países y decides instalar las plantas en México, en China o en España o donde sea, eso está planificado. Lo que pasa es que los retornos de ese cambio de modelo, ¿dónde han ido a parar? A los accionistas, lógicamente. Claro. Bueno, y no se han reinvertido, en Estados Unidos, que tiene unas estadísticas, o tenía, ya veremos si las va a seguir teniendo, con los recortes, pero en fin, que tenía unas estadísticas bastante buenas. Se ve claramente como todo la plusvalía que se ha generado adicional, todo el crecimiento económico que se ha producido desde los años 80, desde que empezó la contrarreforma neoliberal con Reagan, ha ido al 10% de la clase superior, o sea, al decil superior, 10% de la gente más acomodada, y especialmente al 1% y una vez más dentro de ese 1% al 0,1%, al 0,1% superior, de una forma absolutamente desproporcionada. Eso es. Y el resto, el otro 90%, no ha recibido ningún beneficio del crecimiento económico que ha habido en Estados Unidos desde 1980. Es una cosa sorprendente. Claro, entonces, esa deriva en Estados Unidos ha generado un malestar social brutal. Es decir, ha hecho que la clase trabajadora norteamericana y las clases medias hayan retrocedido brutalmente. Y entonces, por una cuestión ideológica y por una cuestión que tiene que ver con la conformación ideológica y la historia del país, pues no solo eso, sino con el tipo de decisiones y de orientación ideológica que tomó el Partido Demócrata, que abandonó lo que eran las políticas de redistribución que se habían empezado a hacer en la época de Roosevelt décadas atrás. Bueno, y los medios, Pedro, y los medios de comunicación que están absolutamente dominados por el capital en los Estados Unidos y que, por supuesto, no van a difundir otro tipo de ideología que vaya contra sus intereses, no van a permitir que difunda tal cosa. Claro, entonces el resultado es que se han enajenado a buena parte de la población, y esa población que son parte de los perdedores de la globalización que estaba impulsada por las clases dirigentes norteamericanas. Esa gente ha visto en la figura de Trump y los trumpistas, ha visto una posibilidad de expresar una protesta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa fractura ha dejado completamente al descubierto el juego en Europa, ¿no? En Europa la diferencia con Estados Unidos era que el modelo socialdemócrata en Europa se había desarrollado, es decir, había habido distribución, había habido más o menos, había habido infraestructuras, había habido un aumento del nivel de vida, se había construido una Europa muy desarrollada, una Europa con un estado del bienestar muy importante en los años 50, en los años 60, en los años 70, pero que ya desde los años 80 empezaba a retroceder, empezaba a ser cuestionado, ¿no? Vaya. O sea, justo cuando nos hubiera tocado a nosotros tener algo, empezó a retroceder, o sea, y nos enteramos. Yo recomiendo a nuestros oyentes que consulten el informe Petras, ¿no? El informe Petras. James Petras es un sociólogo norteamericano de origen griego que era profesor en una universidad norteamericana. Entonces este hombre recibió una beca para hacer un estudio de investigación en España en los años 80 y el resultado no gustó. O sea, pueden buscarlo en Google. Sí, está disponible fácilmente. Petras PDF. Búsquenlo
y aparecerá. Y entonces va a decodificar en qué consistió la modernización de España y la entrada de España en la Unión Europea en ese momento. Y es una pasada el informe. Es decir, han pasado tropecientos años y es enormemente interesante. Entonces, en la actualidad lo que estamos viendo es un choque brutal entre dos facciones, las dos facciones del poder. Una que gestionó el globalismo durante décadas, que tenía una manifestación en Estados Unidos, pero ahora lo vemos también, una manifestación muy fuerte en Europa, y un grupo en ascenso que serían el populismo trumpista, que es enormemente reaccionario, pero que no es neoliberal en ese sentido, sino que tiene otro tipo de paranoias, digamos, ¿no? Porque por un lado tiene un discurso populista hacia la clase trabajadora más alienada de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo sirve a los intereses de un núcleo muy poderoso de millonarios que son ideológicamente antidemocráticos, ¿no? Antidemócratas, ¿no? Y entonces eso respecto de Estados Unidos. Pero es que en Europa lo que estamos viendo es cómo las propias costuras del sistema democrático están rompiéndose. Porque claro, el modelo europeo necesitaba gasto social, necesitaba impuestos, necesitaba un modelo productivo determinado y no un modelo extractivo de rentas, pero sin modelo productivo. O sea, aquí es que hay que recordar una cuestión. Siempre ha habido como dos modelos de capitalismo, ¿no? Ya a principios de los 90 se publicó en Francia un informe muy interesante sobre los dos choques, el capitalismo contra capitalismo, ¿no? Teníamos el modelo renano, el modelo alemán, de alguna manera, que implicaba un capitalismo productivo, es decir, cuyos retornos se producían sobre todo a base de la producción y de la venta, ¿no? Pero con una economía productiva muy, muy importante, y que en el caso de Alemania, por ejemplo, había generado pues todo un segmento importantísimo de empresas, las Mittel, las empresas medianas, que son distintas a las pequeñas y medianas empresas en España, ¿no? Un país muy industrializado y con muy diversificado y con una tecnología amplia, muy productivo, sí. Produciendo cosas de verdad, sí. Es un capitalismo productivo, ¿no? Productivo. Y entonces vimos luego cómo a partir de los años 80 los anglosajones van liquidando su propia base productiva. Es decir, en este momento en Inglaterra es dudoso que tengan una sola planta metalúrgica que produzca acero, ¿no? No, sí, cerró la última. Cerró la última, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿cómo vas a ser tú una potencia mundial si no tienes una planta que produzca acero? O sea, dependerás de quién lo produzca, ¿no? Entonces, claro, si los que lo producen son los chinos, pues entonces, o sea, los billetes no se comen. Bueno, se come con los billetes, pero los billetes no se comen. Entonces, claro, resulta ahora que tienes que los países que habían liderado el capitalismo financiero extractivo, con la arquitectura del dólar y con las políticas de la globalización y la deslocalización de empresas, llevan décadas ganando sus élites dirigentes millones y millones y millones, ahondando una brecha social brutal con el resto de su población y con el resto del mundo, ahora descubren que tienen los pies de barro. ¿Por qué? Porque su modelo de éxito no era un modelo productivo de producción, sino un modelo financiero, meramente financiero. Y entonces Europa, parte de la crisis en Europa, tiene que ver con eso. La Europa del estado del bienestar necesitaba tener su propio modelo. Los problemas de modelo productivo no solamente los tenemos en España. En España tenemos un modelo muy serio, o sea, un problema muy serio de modelo productivo. Pero es que toda Europa lo tiene también. Sí. Alemania parecía que se estaba librando hasta hace unos años, pero está en completa y total crisis ya el modelo alemán. O sea, la desindustrialización es galopante en Alemania. Ahí sí que hay desindustrialización de verdad, ¿eh? Vamos a ver. Alemania lo vimos.